Bienvenidos y bienvenidas a Voces de la Dinastía Romana, un espacio donde exploraremos la historia de grandes dinastías de este gran imperio y su impacto en el mundo. Yo soy Damaris y me acompaña Emily. Hola a todos, es un gusto estar aquí. También nos acompaña Britney. Hola a todos, estamos muy emocionadas de compartir con ustedes este episodio. Somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador de la materia de Historia con el profesor Guillermo Caicedo del segundo semestre A. En este episodio vamos a hablar sobre la dinastía Antonina, una de las más importantes en la historia de Roma. Sí, los 6 emperadores son muy importantes, ya que marcaron una era de estabilidad, expansión y reformas en Roma. Así que empecemos con el primero de sus emperadores, Nerva, quien marcó el inicio de esta dinastía con un gobierno que sentó las bases para una nueva etapa en el Imperio Romano. Comenzamos con Marcus Cusseius Nerva, quien nació en el año 30, de una antigua familia de senadores de Umbría, Italia. Provenía de una familia con un historial destacado, ya que su abuelo fue cónsul del imperio y un importante jurista cercano al emperador Tiberio, que incluso lo acompañó durante su retiro a la isla de Capri, lo que le permitió estar en contacto con las esferas del poder desde que era joven. Además, este recibió una educación de élite en oratoria y derecho, y comenzó su carrera política como cuestor. Fue funcionario respetado, pero su mayor éxito fue como cónsul. A lo largo de su carrera se mostró como un hombre moderado y prudente, buscando siempre el bien del imperio. Aunque no tuvo grandes ambiciones personales, construyó una sólida reputación y fue nombrado gobernador de varias provincias. Sí, Damaris, aparte el gobierno de Nerva, del 96 al 98 después de nuestra era, fue breve, pero significativo por sus reformas y políticas, para restaurar la estabilidad política y administrativa del Imperio Romano tras la muerte de Domiciano. Nerva se centró en mejorar las infraestructuras como las rutas en Hispania, con reparaciones de vías claves como las que conectaba Varaca Augusta con Austúrica Augusta. Además priorizó las provincias ricas en recursos, como la Bética, y delegó la administración de estos lugares en personas claves para supervisar la explotación. También promovió figuras importantes, como los Fonteus Materneus, para ganar el apoyo de las élites provinciales. Aunque su mandato fue corto, Nerva logró mantener una política de estabilidad y continuidad, favoreciendo a las familias poderosas y apoyando el funcionamiento del imperio, especialmente en las provincias hispanas. Muy bien, Emil. Hay que mencionar que Nerva murió el 27 de enero del 98 después de la era común, debilitado por la edad y posiblemente a causa de un derrame cerebral o fiebre. Su breve reinado estuvo marcado por la crisis con la Guardia Pretoriana, que le obligó a adoptar a Trajano, para garantizar la estabilidad del imperio. Su muerte consolidó este sistema de sucesión, permitiendo que Roma entrara en una de sus épocas más prósperas, bajo la dinastía Antonina. Hablemos ahora del emperador Trajano, quien llegó al poder tras la muerte de Nerva, gracias a su adopción como hijo y sucesor, lo que aseguró una transición pacífica. Antes de ser emperador, era un general destacado y gobernador de la Germania Superior, reconocido por su disciplina, habilidades militares y un buen trato con las tropas. Su liderazgo firme y carácter pragmático lo convirtieron en uno de los emperadores más respetados de Roma. Continuó citando al historiador romano Eutropio, quien lo describe como un emperador que trajo al imperio paz, prosperidad y justicia, ya que hizo un gran énfasis en el bienestar de las poblaciones. Creó un sistema de asistencia para los pobres, conocido como los alimenta, que ayudaba a las familias necesitadas para alimentar a sus hijos. Esta medida fue crucial para mejorar las condiciones de vida de muchas familias en Roma y continuó bajo su sucesor. Además, Trajano promovió una serie de reformas legales para proteger a los ciudadanos romanos, asegurando mayor justicia y estabilidad dentro del imperio. De todas estas reformas sociales, Trajano es reconocido por sus logros militares, ya que expandió el imperio romano a su máxima extensión con la exitosa conquista de la Dacia, lo que trajo grandes riquezas al imperio.
Otra cosa a destacar es que marcó florecimiento de las infraestructuras, incluyendo la construcción de monumentos como la Columna de Trajano y una red de carreteras que facilitó al comercio y a la comunicación de todo el imperio. Esta combinación de reformas internas y expansión externa le permitió disfrutar de una época más próspera en la historia de Roma. Trajano murió el 9 de agosto del 117 después de nuestra era en Selinus, actual Turquía, tras una grave enfermedad. Durante su viaje de regreso a Roma, su salud empeoró rápidamente y sufrió una recaída tras descansar en Cilicia. Estuvo acompañado por su esposa Plotina y su sobrino Adriano. Fue en ese momento cuando Trajano adoptó a Adriano como su sucesor, en lugar de lo hizo quieto como lo había decidido originalmente. Tras su muerte, Adriano falsificó el documento de la adopción y para consolidar su poder mandó a ejecutar a sus opositores. En su honor, la ciudad de Selinus pasó a llamarse Trianópolis, y la adopción de Adriano marcó el inicio de una nueva dinastía, aunque su ascenso al poder estuvo marcado por la manipulación y la eliminación de rivales. Avanzando con esta gran dinastía, hablaremos de Adriano. Este emperador nació en el año 76 en Itálica, una colonia romana en Hispania, en el seno de una familia senatorial de la élite provincial. Su padre, quien era senador, le permitió tener un acceso a una educación de alta calidad. Adriano, además de esto, se destacó por su amor por la cultura griega y por su interés en la filosofía, lo que le hizo ganar el respeto de muchos intelectuales de su tiempo. Fue educado en Roma, donde comenzó a formarse en las artes militares y administrativas. A lo largo de su carrera, Adriano sirvió en varios puestos militares, lo que le permitió adquirir experiencia en la defensa de las fronteras del imperio. Además, fue asignado a la provincia de Siria, donde mostró un gran talento como líder y estratega. Adriano fue un emperador romano entre el 117 y 138 después de nuestra era, destacándose por su enfoque de consolidar el imperio en lugar de expandirlo, a diferencia de su predecesor Trajano. Abandonó las conquistas de Mesopotamia para evitar el desgaste innecesario y se centró en fortalecer las fronteras, construyendo el famoso Muro de Adriano en Britania. Recorrió las provincias romanas, mejoró las infraestructuras y promovió las reformas locales. En el ámbito cultural, apoyó las artes, la filosofía y la arquitectura, destacándose en Atenas con monumentos como la Biblioteca de Adriano. Sin embargo, su reinado también estuvo marcado por revueltas del Bacopa, que reprimió violentamente, y se dio en el 132 al 135. En lo personal, la relación de Adriano con su Antino, a quien deificó tras su muerte, dejó una huella en su legado. Su gobierno combinó el pragmatismo, cultura y centralización del poder, dejando una estabilidad que perduró. Además, en sus últimos años, el emperador Adriano murió el 10 de julio del 138 después de la era común, en su villa de Bayal, debilitado por una enfermedad prolongada, posiblemente insuficiencia cardíaca o cirrosis. Su muerte marcó la transición al reinado de Antonino Pío, a quien había adoptado con la condición de que, a su vez, adoptara a Marco Aurelio y Julio Vero, asegurando así la estabilidad de la dinastía antonina. El siguiente emperador es Antonino Pío, que era un senador y aristócrata romano de origen itálico, nacido en una familia rica e influyente. Ocupó altos cargos administrativos, como cónsul en el 120 después de la era común, y procónsul de Asia, donde demostró su habilidad para gobernar, con justicia y eficiencia. También fue miembro del Consejo Imperial de Adriano, quien lo adoptó, debido a su lealtad, prudencia y capacidad administrativa. ¿Sabían ustedes que Antonino Pío fue uno de los emperadores romanos que jamás tuvo que enfrentar una guerra significativa durante su reinado? Esto es correcto, ya que a diferencia de otros emperadores que vivieron rodeados de conflictos y conquistas, Pío gobernó con una impresionante estabilidad y sin grandes altercados bélicos. Su reinado, que duró del año 138 al 161, fue una época de prosperidad, marcada por su enfoque en la justicia, la administración eficiente y la paz interna del imperio, ya que él se dedicó a fortalecer las estructuras del gobierno romano. Su énfasis estuvo en fomentar una mayor eficiencia administrativa, buscando siempre el bienestar de las provincias, en inversiones de puentes y edificios públicos, en puentes como Cabu,
que facilitó la conexión entre diversas provincias, mejorando la relación de estas con Roma. Su capacidad para escuchar y tomar decisiones justas permitió que las provincias se sintieran más conectadas y respaldadas por el centro del poder. Además, su política de descentralización fue clave. A los gobernadores provinciales se les otorgó más autonomía, lo que permitió una mayor flexibilidad y adaptabilidad en las decisiones locales, manteniendo siempre el equilibrio con las directrices de Roma. Con la muerte de Antonino Pío en el año 161 después de nuestra era, concluyó una etapa clave de paz y prosperidad para el Imperio romano. No obstante, su sucesión no enfrentó grandes desafíos, ya que Marco Aurelio y Lucio Vero asumieron el trono en un periodo marcado por tensiones tanto internas como externas. A pesar de las dificultades que enfrentaron, el legado de Antonino Pío perduró, siendo recordado como uno de los emperadores más admirados por su capacidad de gobernar con moderación, sabiduría y justicia. Ahora sí hablamos de emperadores romanos que dejaron una huella indeleble no solo en la política, sino también en la filosofía, no podemos dejar de mencionar a Marco Aurelio. Nació en el año 121 en Roma, en una familia aristocrática. Su educación fue excepcional. Desde joven se destacó en la filosofía, especialmente en el estoicismo, que influiría profundamente en su vida. Estudió con los mejores tutores de la época, como Herodes, Ático, y desarrolló un amor por la reflexión y el autoconocimiento. Se casó con Faustina la Mayor, con quien tuvo varios hijos, pero su vida familiar estuvo marcada por dificultades, la pérdida de varios hijos. A pesar de sus responsabilidades como emperador, Marco dedicó tiempo a su familia y a sus prácticas filosóficas. A lo largo de su vida se destacó por la búsqueda de la virtud y el autocontrol y es recordado por sus escritos como la Hora, Meditaciones. Tenemos que saber que Marco Aurelio murió en el 180 después de la Era Común, probablemente a causa de la peste, en su campamento militar en Vidobona, actual Viena, mientras dirigía campañas contra los germanos. Gravemente enfermo, llamó a su hijo Cómodo y le entregó así el poder, asegurando la sucesión. Su muerte marcó el fin del periodo de los 5 buenos emperadores y el inicio de una etapa más inestable para el Imperio romano. A continuación vamos con Cómodo. Él fue hijo de Marco Aurelio y Faustina. Nació en el 161 y creció en un imperio romano próspero. Desde joven su destino era claro, ser emperador. Fue nombrado César a una edad temprana y a los 16 años coemperador, preparando su ascenso al poder. Sin embargo, a diferencia de su padre, reconocido por su sabiduría y estabilidad política, Cómodo mostró un poco interés en los deberes imperiales, prefiriendo los placeres personales. Al morir Marco Aurelio, en el 180, Cómodo ascendió al trono sin oposición, pero su gobierno se desvió del legado de su padre, enfocándose más en la autocomplacencia que en la gestión seria del imperio, ganándose la reputación de un emperador indulgente y mal preparado para gobernar. Gracias, Emily. Cabe mencionar que durante su gobierno en el 180 y el 192 después de la Era Común, Cómodo consolidó la paz con los germanos y evitó nuevas campañas militares, enfocándose en el control interno del imperio. Pero hay que destacar comportamientos erráticos en su gobierno. Por ejemplo, se proclamó la reencarnación de Hércules, participaba en combates como gladiador en el Coliseo, y rebautizó Roma como la colonia comodiana, mostrando su delirio de grandeza, mientras que el imperio sufría crisis internas. Él se enfocaba en su imagen y en eliminar a quienes consideraba una amenaza. Delegó el poder en favoritos corruptos, lo que llevó a conspiraciones y caos político. Su extravagancia y despotismo provocaron el rechazo de la élite, lo que llevó a su asesinato. Y así llegamos al final de este fascinante recorrido por la dinastía. A lo largo de este podcast descubrimos muchos datos interesantes sobre cada uno de estos emperadores mencionados. Ha sido realmente enriquecedor explorar cómo cada gobierno de estos personajes dejó una huella en la historia del Imperio Romano. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este viaje por el pasado. Correcto, los emperadores antoninos, una dinastía que dejó una huella imborrable en la historia de Roma. Su liderazgo nos muestra cómo el equilibrio entre la justicia, progreso y la humanidad pueden marcar la diferencia en una sociedad. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.